¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les anunciábamos, nuestra entrevista hoy es con Alejandro Sánchez, presidente de la Cámara de Diputados, pero además una de las figuras principales del Movimiento de Participación Popular aquí en Montevideo y también en la Dirección Nacional. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Ya pasaron algunos días de las elecciones departamentales. ¿Qué balance hace de lo que ocurrió en el pasado 10 de mayo? Bueno, yo diría, el balance en términos generales es positivo, como lo analizamos nosotros, más allá de que tiene ciertas particularidades. En primer lugar, el Frente Amplio logra obtener una serie de intendencias importantes para el país, logra ganar en los departamentos que son más densamente poblados, logra retener Montevideo, que se había puesto en duda las posibilidades que tenía el Frente Amplio previo a la campaña, ¿no? Se había puesto en duda las posibilidades que tenía el Frente Amplio de obtener un buen resultado en Montevideo, lo hace aumentando su cantidad de ediles, es decir, aumentando en uno más su representación en la Junta Departamental, y tiene un dejo de sabor amargo también, que justo es decirlo, por la pérdida del departamento de Maldonado y de Artigas, que evidentemente eso forma parte en este ciclo electoral, forma parte de dos derrotas que tiene el Frente Amplio, pero se antepone a una situación en donde logra recuperar Salto, Paysandú y logra Río Negro, con lo cual es un balance ambiguo, diría yo, agridulce. El Movimiento de Participación Popular hizo un primer análisis muy cerca de los resultados electorales. Se va a reunir, corríjame, en los próximos días para hacer un balance un poco más profundo de todo el ciclo electoral, no solamente de las elecciones departamentales. Pero hay quienes dicen y aseguran que el Movimiento de Participación Popular fue uno de los grandes perdedores de la jornada de domingo. Por lo que pasó en Artigas, estaba Patricia Ayala, que era claramente una integrante de las más connotadas de su sector. Lo que pasó con Topolansky en Montevideo, se suma la situación de Darío Pérez en Maldonado, incluso hasta lo de Frati en Cerro Largo, que la victoria de Botana es mucho más amplia de lo que se preveía. ¿No fueron demasiadas derrotas para el sector? Bueno, a ver, nosotros hacemos un balance que es un poco diferente, que tiene que ver con dos o tres cosas. Primero, lo de Cerro Largo, Frati, yo creo que ahí hay un brutal trabajo de acumulación del Frente Amplio. Habría que ver qué es lo que pasó hace 5 años atrás en el departamento de Cerro Largo. Hoy el Frente Amplio tuvo posibilidades durante la campaña y se analizó de esa manera de tener chances de poder acercarse a ganar el gobierno. Después no sucedió. Pero de todas maneras, la 609 en el departamento de Cerro Largo era la quinta fuerza política hace 5 años atrás. El Frente Amplio estaba mucho más lejos y la victoria de Botana fue por un amplio margen hace 5 años atrás, cosa que es diferente ahora. Es decir, hay un proceso de acumulación en Cerro Largo, si bien no permitió llegar al gobierno, sí permitió consolidar un proceso del Frente Amplio en ese departamento, un departamento de tradición blanca muy grande, donde el Frente Amplio se va afianzando como una fuerza política que tiene condiciones para disputar el gobierno. Yo creo que eso hay que valorarlo en ese sentido. Es decir, los análisis no pueden ser todos resultadistas, más allá de que estamos en campañas electorales y competimos en 19 departamentos y por supuesto uno quiere o intenta ganar en todos, pero de alguna manera eso no sucede. Con respecto a Lucía, yo creo que Lucía fue un aporte a la campaña del Frente Amplio. Me parece que más allá de que hay una enorme cantidad de Frente Amplistas y quedó demostrado que eligieron a Daniel Martínez, donde muchos de los que eligieron a Daniel Martínez fueron votantes de la 609 en el mes de octubre. La 609 de octubre a mayo perdió 80.000 votos, tuvo 80.000 votos Casi menos. la mitad. Entonces nosotros decimos, la 609 se mantiene en 12 departamentos como la primera fuerza política del Frente Amplio, lo cual eso es muy bueno. Y entonces uno no lo puede evaluar como una derrota electoral del MPP, primero porque mantiene en una cantidad enorme de departamentos, siendo la primera fuerza, también en Montevideo es la primera fuerza de la 609. Ahora, evidentemente, hay un mensaje porque hay 80.000 votantes de la 609 que decidieron no votar. Y yo creo que eso se explica claramente que los montevideanos y los frente amplistas particularmente se plantearon votar a un candidato que entendían que era la renovación. Y en función de eso eligieron votar a Martínez y luego de votar a Martínez decidieron con qué lista acompañarlo y evidentemente la 609 no acompañaba a Martínez. Ahora, lo de Lucía fue un aporte para que el Frente Amplio ganara en Montevideo, yo creo que fue muy bueno. Así que yo no hago un resumen nuestro resumen no es la gran derrota del MPP, sino nuestro resumen es el MPP trató de hacer el máximo esfuerzo poniendo los mejores compañeros que teníamos para los diferentes departamentos y la campaña, donde evidentemente eso fue un aporte fuerte para el Frente Amplio. Y con el resultado opuesto,
Siempre es fácil hablar con el diario del Con el lunes. diario del lunes. Pero ¿no se perdió el MP una buena oportunidad de presentar una figura de renovación? Se había mencionado en su momento la posibilidad que usted mismo fuera candidato, que la ahora ministra de Industria, Carolina Cose, también pudiera ser candidata. ¿No se perdieron una oportunidad de empezar a presentar cuadros nuevos a la ciudadanía? Eso no sucedió. Nosotros partimos de un análisis diferente. Con el diario del lunes uno puede analizar otras cosas. El análisis que hicimos en el mes de diciembre era que la Intendencia de Montevideo podía estar en riesgo, que era necesario, por tanto, que el Frente Amplio propusiera candidatos fuertes y de peso político para la competencia electoral. Era la primera vez que el Frente Amplio, además, se presentaba a una elección con múltiple candidatura. Y nosotros entendíamos que el espacio político en el que nosotros estamos tenía que tener un candidato. Tenía que tener un candidato, es decir, el grupo de los 8 o ese entorno. Tenía que presentar un candidato y nos parecía de que era necesario poner un peso pesado, si se quiere, en la competencia, que ayudara definitivamente a torcer la balanza y poner al Frente Amplio en condiciones de ganar y ganar con un buen margen electoral. Y yo creo que fue correcto el análisis. Correcto el análisis porque creo que fue, como decía recién, un aporte importante la candidatura de Lucía al frente, donde nosotros hicimos una cantidad de propuestas, donde nos movilizamos mucho, donde Lucía puso mucho de ella en esta campaña, pero bueno, hubo un mensaje evidente de los Frente Amplistas que entendieron que el intendente tenía que ser Martínez. Para nosotros, tarea cumplida. El Frente Amplio es gobierno en Montevideo nuevamente. Nosotros trabajamos muchísimo por este gobierno y vamos a respaldar el gobierno que siga hacia adelante. Los procesos de renovación, bueno, yo creo que los procesos de renovación justamente son procesos, ¿no? No los veo como cortes abruptos. Yo no creo en esas ideas de renovación donde hay que sacar a todos los viejos y poner a los jóvenes. No creo en la renovación en el sentido de la cédula de identidad. Si bien creo que hay que renovar generacionalmente, por una razón biológica, tiene que haber nuevas generaciones que se incorporen y asuman responsabilidades, creo más en la renovación que tiene que ver con ideas, con propuestas y compensar los problemas del Uruguay, porque tenemos problemas nuevos, además. Entonces necesitamos tener nuevas ideas y levantar un nuevo proyecto de desarrollo de nuestro país que resuelva esos problemas. Esa es la renovación verdadera y es un proceso en donde van asumiendo responsabilidad un montón de compañeros. La 609 en particular ha hecho un proceso bien interesante, donde tenemos un montón de compañeros en cargos de responsabilidad bien interesantes, además. El Parlamento de la República, la 609, tiene un montón de compañeros jóvenes que han asumido responsabilidades. Tenemos la diputada más joven que viene del departamento de Salto, que es Manuela Muti, y hay otros compañeros más, Sebastián Sabini en Canelones, que encabezó la lista de la 609 en Canelones. Yo, que capaz que no me siento tan joven, aunque tengo 35 años, encabecé la lista en Montevideo. Es decir, hay un proceso, pero también hay otros compañeros como Carolina Cose, que es otra generación, pero que también se incorporan a la política y son caras nuevas y renovaciones importantes para la izquierda. Ya perimió, ya prescribió, pero ¿es verdad eso que se dice que en diciembre en realidad ustedes pensaban en la candidatura de José Mujica a la Intendencia y fue el propio Mujica el que propuso a Topolansky? No, yo, la Total, verdad... ya pasó, ya lo podemos sí, revelar. ya pasó. Yo, lo que sí puedo decir es que no en el MPP. Hubieron sectores aliados al MPP que en algún momento propusieron la posibilidad o la eventualidad de una candidatura de Mujica. Y yo soy de los que piensa que hay que cuidar mucho a los compañeros. Y a Mujica también, que es uno de los referentes políticos más grandes que nosotros tenemos. Ahora ya se está hablando, incluso en algún medio, a mí me hicieron una entrevista hace muy poco, donde me decían, bueno, Mujica será candidato a presidente en el 2019. Bueno, me parece que hay que dejar un poco tranquilo a Mujica. De alguna manera es un capital político muy grande, pero tampoco se lo puede usar para todo. Entonces, en la 609 hubo un debate que se centró en qué figura nos podía representar, y nunca estuvo en consideración la posibilidad de que Mujica fuera candidato a intendente. Sí es verdad que hay quienes lo plantearon. ¿Se ha reunido con Daniel Martínez después de su triunfo? Sí, tuvimos una reunión muy buena, la tuvimos el viernes pasado. Él solicitó una reunión al Movimiento de Participación Popular, nos reunimos con él, una delegación que fuimos a conversar, y básicamente de lo que hablamos es justamente de eso, es decir, del desafío que tenemos en el departamento de Montevideo. Daniel nos expresó que él tenía intenciones de reunirse con nosotros por dos razones fundamentales. La primera es que somos la primera fuerza dentro del Frente Amplio, pero la segunda es que esta experiencia de competencia dentro del Frente Amplio no podía mellar
o dificultar el relacionamiento en la construcción del gobierno hacia adelante, ¿no? Entonces, un poco fue la idea de decir, bueno, hagamos un resumen después de la campaña, asumamos cuáles son los compromisos hacia adelante, y fue de lo que estuvimos hablando, y yo creo que fue una excelente reunión, donde se estuvo analizando, bueno, por dónde comenzar la tarea, digamos, del nuevo gobierno que asumirá dentro de poco. Y es mano de Daniel Martínez, obviamente, pero esperan una señal de consideración para con el movimiento de participación popular. Por lo pronto, por ejemplo, al momento de definir el gabinete, que no sea simplemente discursivo, una reunión, sino que haya también una señal política por parte del intendente electo. Bueno, de eso se estuvo hablando. Él está armando una serie de criterios a la hora de conformar el gabinete, que nos los planteó y nos dijo que nos iba a acercar cuáles iban a ser los criterios que él iba a emplear para empezar a estructurar el gabinete. Y nosotros lo que le planteamos fue muy claro en esa reunión. No lo hicimos público en su momento, pero lo puedo hacer ahora porque yo participé de esa reunión. Y le dijimos que él tenía la total libertad para armar el gabinete que entendiera que necesitaba para llevar adelante la gestión de la intendencia, ¿no? Y eso para nosotros es importante, es decir, Daniel Martínez es el intendente de Montevideo y tiene que tener la libertad absoluta de elegir el gabinete y los compañeros que lo van a desempeñar en su tarea allí, los que él entienda que pueden cumplir con esa función. Y que la 609 estaba a la orden, el MP estaba a la orden para trabajar desde el lugar que le tocara sin ningún tipo de condicionamiento ni ningún otro tipo de planteo. Y creo que eso fue de recibo, incluso quedamos en que en estos días él nos iba a enviar a nosotros, como al resto del Frente Amplio, cuáles iban a ser los criterios con los cuales se iba a conformar el gabinete, y bueno, y a partir de eso veremos cómo se va desempeñando. ¿Y tuvieron algún reproche para hacerle por cómo se desarrolló la campaña? Porque hay gente con la que hablé del Movimiento de Participación Popular que me dice, bueno, en realidad nosotros hicimos una campaña muy leal, nunca hubo una agresión, pero del otro lado interpretamos que se movieron un poco de lo que habíamos arreglado en la previa. A ver, toda campaña electoral, incluso en este caso que es entre compañeros, genera hechos y momentos que responden a la coyuntura, que responden al temperamento, que responden a circunstancias muy puntuales. Sucede en todas las campañas, sucede entre los candidatos de los partidos, entre los candidatos, en este caso del Frente Amplio, pero yo creo que son cosas de campaña, que en realidad uno se puede enojar por un comentario o enojar porque hubo un problema pintando muros, que eso es otro de los problemas de las campañas electorales siempre, pero me parece que eso las cosas hay que mirarlas. Pero se habló y quedó saldado. Sí, eso se conversó en el sentido, bueno, hubieron algunas dificultades, pero acá hay una voluntad política de acuerdo y hay una voluntad política de construir juntos. ¿Y no es mucho peso específico que el Partido Socialista, de hecho en las elecciones de octubre fue el cuarto sector del Frente Amplio, rondó el 12%, tenga el presidente de la República, es verdad, ya no es de la orgánica del Partido Socialista, pero es socialista, tenga el director del OPP, la presidenta del Frente Amplio, y además tenga el intendente de Montevideo? ¿No es un peso específico demasiado importante para el respaldo electoral que tuvieron los socialistas por pronto en octubre? Sí, a ver, hay más socialistas en el gobierno y es muy bueno que haya más socialistas, como también hay de otros compañeros. Yo mencionaba los cargos pesados, está bien, ¿no? Está bien, sí. Primero, a mí me parece que eso demuestra que la gente, uno no la lleva de las narices a votar de una manera todos los días. Me parece que la gente va decidiendo cosas. Hubo una elección abierta, con padrón abierto, que eligió a Mónica Xavier, y los Frente Amplistas decidieron que para el lugar, para la presidencia del Frente Amplio, el perfil que querían era el de Mónica Xavier. Hubo una elección en octubre que definió que la 609 tuviera 30 legisladores. Hubo una interna donde se eligió a Tabaré Vázquez como presidente. Es decir, yo creo que hubieron diferentes... Y ahora hubo una elección donde los Frente Amplistas eligieron a Martínez. Entonces yo creo que va más allá de los pesos de cada sector, porque estoy convencido de que los gobiernos son gobiernos del Frente Amplio, que el Frente Amplio es rojo, azul y blanco, que la gente primero que nada es Frente Amplista y después ve qué sector lo representa mejor en su idea de Frente Amplio. Y entonces me parece que en ese sentido hay que pensar con cabeza mucho más amplia, mucho más abierta. Es decir, no me importa tanto a qué sector pertenecen los compañeros, me importa más cuál es su actitud y si su actitud es unitaria, si su actitud es frente amplista a la hora de desempeñar esa tarea.
Y yo creo que en la medida en que los compañeros desempeñen una tarea con esas características, una actitud abierta, frente amplista, de construcción, de mirar los problemas que tiene el país o los problemas que tiene la fuerza política y tratar de darle solución, dar participación, yo no tengo problema de qué sector provienen. Le tengo confianza en ese sentido a que el Frente Amplio es una coalición de muchos sectores que piensan diferente, pero que tienen la capacidad de tener voluntad de acuerdo y acordar, caminar juntos en función de acuerdos programáticos. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ningún drama, ni creo en las teorías conspirativas. Creo que a eso hay que preguntárselo a quienes han construido históricamente las teorías conspirativas de las conquistas del poder. Eso le iba a decir, porque en el pasado periodo de gobierno se decía no, porque el MPP tiene todos los cargos. Eso hay que preguntárselo a Valenti, que fue quien en realidad levantó aquella teoría de que en aquel momento estaba Mujica la presidencia, que la bancada de la 609 era muy grande y que entonces Ehrlich no podía ser nuevamente intendente porque si no sería una acumulación de poder enorme. O hace poco cuando decía la del mega sublema que se quería quedar con todo y era como un cuco que venía allí. Yo nunca compartí esa idea ni esa teoría, en todo caso eso hay que preguntárselo a Valenti, que ahora no lo dice. Razones tendrá. Capaz que entendió que estaba equivocado en aquel momento. En las puertas de entrar a discutir el mensaje presupuestal, ¿le preocupa que el discurso de hay que controlar las empresas públicas tienen que hacer el doble de aportes a rentas generales? Usted ha hecho algunas apreciaciones públicas en las cuales defendió a las empresas públicas como el motor de inversión del país. Porque lo son. Yo creo que... ¿Sí? A ver, ¿Lo siguen siendo? Y deben serlo. Aquella frase de lo fueron, lo son y lo tendrán que seguir siendo en el futuro. No parece ser el escenario más probable. No, yo creo que va a terminar siendo ese escenario. Una cosa es alinear las empresas públicas y los proyectos de inversión de las empresas públicas a las necesidades del país y al contexto en el que se está desenvolviendo el país, que es importante porque se modificó. Nosotros tenemos un contexto totalmente diferente. Tenemos un país vecino, que es Brasil, que es un socio comercial importante, que envió a su ministro de Economía al Parlamento de la República a discutir un ajuste fiscal. Tenemos una Argentina que tiene una serie de dificultades importantes en términos económicos y que esas dos cosas impactan de una manera directa en las condiciones que tiene la economía nacional. ¿Por qué? Porque la industria del Uruguay vive vendiéndole a la región. Y cuando a la región le va mal, a los procesos de industrialización en nuestro país les va mal. Porque no le vendemos a China nuestra producción manufacturera de mayor capacidad de trabajo agregado y de mano de obra intensiva, ¿no? Entonces, cuando la región tiene problemas, el Uruguay tiene dificultades. Entonces, hoy tenemos un escenario de mayores dificultades, tenemos un escenario donde el precio de las materias primas ha caído muchísimo, que son los productos que nosotros vendemos al resto del mundo, y por tanto lo que hay que hacer es acompasar justamente esta situación que no es ni de crisis, ni de abismo, ni de nada, simplemente es analizar el contexto y ver cómo alineamos a los ciclos económicos las necesidades que tenemos. Entonces lo que tienen que hacer las empresas públicas es seguir invirtiendo, porque su inversión está demostrado que cuando las empresas públicas invierten generan procesos de derrame en la economía mucho más grandes. De hecho, toda la inversión que llevó adelante UTE con la transformación de la matriz energética generó capacidades nuevas en el país, pero capacidades nuevas en actividades laborales, en procesos de investigación, porque toda la tecnología de la energía eólica no estaba presente en el Uruguay y hoy sí está. Y eso genera nuevas capacidades en la economía uruguaya. Entonces me parece que las empresas públicas tendrán que alinear su inversión y su proyección presupuestal a una planificación presupuestal que está haciendo el equipo económico y el gobierno en su conjunto de cómo va a atender esta nueva realidad económica que tiene el país y cómo salimos. No creo que se atienda a una nueva realidad económica recortando gastos. Creo todo lo contrario, creo que hay que aumentar las inversiones en todo caso porque son los que nos generan las posibilidades de tener mejores condiciones para resolver los problemas que tiene el país. Porque el gasto hay que discriminarlo, como en una casa de familia, como en una empresa o en un Estado. Cuando uno gasta para construirse su casa, se endeuda para construir su casa, se endeuda para comprar una máquina, para producir más, lo que está generando es adquirir capacidades para el futuro. Y cuando hablamos de inversión de nuestras empresas y cuando hablamos de otras inversiones como inversiones educativas o infraestructura, lo que estamos haciendo es generando mejores condiciones para que el país se siga desarrollando. Y esas inversiones no tienen que detenerse. Pero entonces hay que planificarlo. Tiene una diferencia, porque Astori no habla en ningún momento de aumentar inversiones. Hablan de coordinar las inversiones de las empresas públicas para evitar incluso y para corregir el déficit fiscal.
Sí, lo que está diciendo economía es que tenemos necesidad de hacer muchas inversiones en el país, tanto sea en infraestructura vial, carretera, hay que invertir en ferrocarriles, hay que invertir en generación. En generación de energía hemos hecho es una etapa importante, ahora tenemos que invertir muchísimo en la transmisión de la energía y eso es importante. Hay que hacer muchas inversiones y lo que hay que hacer es priorizar qué inversiones vamos a hacer con recursos genuinos públicos y qué recursos y qué inversiones vamos a realizar con la utilización de ahorro privado. Y para eso hemos creado instrumentos en el pasado que pueden generar esas condiciones, como la ley de participación público-privada, como los fideicomisos o como otros instrumentos que tendremos que crear a efectos de canalizar una porción del ahorro privado hacia la inversión pública que es necesaria porque el presupuesto es finito y las necesidades son muy superiores a las condiciones presupuestales que tenemos hoy. Entonces lo que está diciendo Astori está en un momento de la planificación económica que es cómo vamos a gastar los recursos del presupuesto nacional, es eso lo que estamos discutiendo, y está diciendo, bueno, de esos recursos genuinos, públicos, de la billetera que tiene el Estado, va a invertir tanto en esto, va a ser un gasto determinado en las empresas públicas, va a ser un gasto determinado en la educación, que hay compromiso fuerte, va a ser determinado gasto en otras áreas de la salud, etcétera, etcétera, y lo que el país necesite de inversiones va a tener que generarse instrumentos donde canalicen gran parte del ahorro privado que existe en el país para obra pública. Y ya que lo mencionó y de alguna manera hizo un comentario al pasar, las expectativas del 6% para la educación y ese compromiso que es verdad, si uno va a la letra del programa que presentó el Frente Amplio de la Ciudadanía al momento de votar, se dice se tenderá el 6% hacia la educación, se hablaba incluso de la posibilidad de llegar al 6% quizás al final del periodo de gobierno. Va a haber que lidiar con las expectativas y con los reclamos de gremios que ya están anunciando que desde su óptica el piso tiene que ser el 6%. Sí, yo quiero ser muy claro en esto porque me parece que en algunas cosas hay que ser claro. Yo creo que tenemos que llegar al 6% y vamos a llegar al 6%. En realidad, el llegar al 6%, a mí se me dificulta la discusión cuando hablamos de porcentajes nada más. Yo creo que hay que hablar de qué vamos a hacer con el 6%, ¿no? Me parece que hay que discutir al revés. Es decir, hay que decir cuáles son las necesidades de la educación pública, cómo las resolvemos, y eso me va a terminar dando la suma de un porcentaje determinado del PBI. Entonces creo que el mínimo de ese porcentaje tiene que ser el 6%. Tenemos que llegar en el periodo de gobierno al 6% y tenemos que trabajar fuertemente en mejorar algunas cosas bien concretas. Una de ellas es el salario docente, que es un componente importantísimo del proceso pedagógico. Yo necesito tener docentes bien remunerados. Primero, tenerlos bien remunerados me permite dos o tres cosas. Primero, que no sean multiempleo. Segundo, de que se sientan mucho más cómodos trabajando y por tanto tengan una dedicación mayor para con sus alumnos. Y tercero, que eso además le permita no tener que tener una cantidad enorme de trabajo y eso le va a permitir formarse de otra manera, estudiar, prepararse mejor, una serie de circunstancias. ¿Mejor remunerados con objetivos? Claro, si alcanzan determinados yo creo que tiene que haber objetivos y en esto quiero ser bien claro, y creo que tiene que haber aumentos diferenciales. Yo creo que nosotros tenemos que reforzar fuertemente y presupuestalmente y salarialmente los salarios más sumergidos de la educación, y eso tiene que ver con los docentes que recién ingresan, con los docentes que comienzan su carrera, que muchas veces son esos docentes son esos docentes los que van a las escuelas y a los liceos de contexto crítico, es decir, donde están las dificultades más grandes de nuestra sociedad, y eso tendría que ser mejor remunerado. Y de alguna manera me parece que lo que hay que hacer es elevar el salario de ingreso, es decir, cuando un docente se recibe, empieza a trabajar, elevarlo y hacerlo más atractivo. Pero creo que en realidad hay que priorizar los salarios más bajos de la educación y no generar aumentos generales para todos los cargos de la educación, porque no todos tienen la misma situación. Hay cargos de conducción que se ganan buenos salarios en la educación pública también. De hecho, hay muchos cargos en la educación pública en primaria que ganan mucho más que un legislador de la 609. Por nuestra propia voluntad, porque tenemos topes salariales, pero hay docentes, hay inspectores que ganan mucho más. Entonces yo no creo que el aumento tenga que ser ahí. Yo creo que el problema lo tenemos en que el salario de inicio de la carrera docente es demasiado bajo y eso hace que muchos jóvenes no elijan esa carrera, y ese es un problema, porque también tenemos que tener la necesidad de formar
los futuros maestros, y para eso tiene que ser atractivo en términos de ser una profesión socialmente respetada, querida y promovida, pero también eso tiene que ver con que pueda vivir de eso, y de alguna manera son las decisiones que toman las personas a la hora de elegir cuál es su vocación. Entonces me parece que tiene también ese componente de buscar que la carrera docente sea una carrera justamente remunerada, que le permita vivir dignamente a los docentes, que le permita llevar adelante. ¿Pero por qué? No solo por los docentes, sino porque eso va a permitir tener mejores docentes, y eso va a repercutir justamente en que los estudiantes tengan mejor calidad educativa. Yo creo que esos son los temas que hay que trabajar. Alejandro Sánchez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen No, Día. el agradecido soy yo y es un gusto. Hacemos la pausa y enseguida venimos con mucha más información.